¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más del podcast Hablemos de Bioplásticos, un podcast de Biointelectus, con el objetivo de hablar de experto en experto todo sobre los bioplásticos, desde lo que le importa a la academia, lo que le importa a la industria, lo que le importa a la sociedad, nuevos productos, mucha invención y mucha innovación. ¿Cómo estás, mi querido Luis? Bien, espero que sea un gran episodio. Un saludo a todos los que nos están viendo, a la gente aquí en set. Bienvenidos. Bienvenidos al proyecto. Y pues nada, la verdad muy bien estoy yo. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tu semana? Bastante bien, una semana muy tranquila. Todos los proyectos ya arrancaron, así que no tenemos ningún detalle. Okay. Bastante emocionados, estamos haciendo cosas muy agresivas en el tema de desarrollo de bioplásticos. Haciendo algunas pruebas de interacción para que los productos sean, digamos, seguros y no sé, muchas cosas. La verdad, bastante feliz, muchas personas nuevas colaborando. Más de 35, yo creo, personas nuevas entraron en todo Biointelectus y eso me agrada, eso me tiene bastante positivo. Qué bueno, me da gusto. Y digo, creo que este capítulo va a ser un poquito diferente. Porque no sé si habías escuchado tú de ChatGPT. Claro que sí, de hecho es una herramienta que a mí me está gustando bastante. No para fakear proyectos, ¿sabes? Sí, creo que es una manera muy burda de hacerlo, pero la he probado mucho, hemos resuelto muchas cosas y la veracidad de la información que genera es muy alta. Y por eso es que se nos ocurrió este episodio nuevo. Entonces, ChatGPT creo que es algo que va a cambiar la forma de trabajar. Tal vez no la forma de estudiar, pero sí, sin duda, la forma de trabajar. Ok, y digo, si quieres, les platico un poco cómo va a ir este episodio. Básicamente lo que hicimos fue entrar a ChatGPT y empecé como a intentar generar algún tipo de guión como lo que hacemos aquí. Que son las noticias que subimos al newsletter, que si no están suscritos, por favor suscríbanse, va a estar aquí abajo el link. Que por cierto, ya se puso más interesante el newsletter. ¿Sí? Ya hablamos de más allá temas, además del resumen de las noticias. Uh-huh. Estamos hablando de, por ejemplo, salieron guías de lo primero que tiene que aprender un estudiante de ciencias para saber de bioplásticos, cómo cambiar la manufactura sobre bioplásticos. Okay. Y traemos temas muy interesantes, más especializados, así que si tú quieres aprender en algo específico, suscríbete al newsletter. Perfecto. Entonces, después de haber como intentado con este chat, pues sacamos como algo bastante interesante, ¿verdad? Entonces, pues vamos a leer un poco. Digo, de entrada quiero recalcar, y empezando con eso, que son noticias, o lo que nos sacó el chat, son noticias muy similares a las que ya hemos hablado. Y eso me parece bastante interesante, que haya información suficiente para que una inteligencia artificial pueda generar esto. Entonces, pues, ¿qué te parece si empezamos y ya tú nos vas diciendo qué tanto, pues, son certeras estas noticias, claro, ¿no? Sí, yo creo para sumar un poquito más el por qué estamos haciendo esto, la revolución de la inteligencia artificial ha traído demasiadas, pues, dudas sobre si es verídico, ¿no? Entonces, una de las cosas que quisimos probar así es como, a ver, dame 5 noticias, a ver si es cierto. Y lo que queremos discutir aquí, desmenuzar es qué es lo que la inteligencia artificial determina como bioplástico, determina como biodegradable, como sustentable y como innovador. Porque eso fue lo que le pedimos, ¿no? Uh-huh. Aviéntate 5 noticias sobre invenciones nuevas, recientes, sobre cosas que estén revolucionando en el tema de los bioplásticos. Y vamos a ver, eso realmente se está llevando a cabo, realmente las personas están desarrollando eso, dónde lo podemos encontrar algún producto, e incluso hacer unos ejemplos que ya hayamos dicho antes, ¿no? Entonces, claro, esa es como también un poco la intención de pivotear un poquito, ¿no? Claro, entonces, pues, si me permites, empezamos. Date. Bueno, la primera, digamos, nota que saca y que acá lo llama segmentos, fue que las bolsas de plástico biodegradables de semillas de aguacate, pues, existen, ¿no? Tal cual lo voy a leer textual. Comencemos con un material que es realmente único. Bolsas de plástico biodegradables hechas de semillas de aguacate. Los investigadores han encontrado una manera de extraer un biopolímero de las semillas que es lo suficientemente fuerte como para hacer bolsas de plástico, pero que también se descompone fácilmente en el medio ambiente. Esto no solo reduce la cantidad de residuos generados, sino que también aprovecha un subproducto de la industria alimentaria, reduciendo aún más los residuos. Ok, aquí hay muchas cosas que quisiera rescatar, porque uno, el gusto de aguacate se volvió trend desde, creo que
15, a pesar de que ya tiene más de 10 años fabricándose este tipo de biopolímeros, ¿no? Entonces, en México, de hecho, creo que está la más importante, que es Biofase. Tiene 3 plantas y creo que le vende a más de 16 países, algo por así. Se exporta muchísimo. Ahora, hay algunas dudas, por ejemplo, genuinas, desde cómo define el bioplástico y qué es lo que está percibiendo como el material. ¿Por qué? Porque normalmente, sí, dentro del hueso de aguacate hay un biopolímero con una estructura muy fuerte, muy rígida, y que lo han llevado a ser biopolímero. Yo no he tenido la oportunidad de ver una bolsa 100% de hueso de aguacate. Y creo que no se podría hacer porque justo el biopolímero de aguacate que está dentro es muy duro. Entonces no tiene la flexibilidad. Ok. Hay empresas, como justo la que acabo de citar, que utilizan una copolimerización, que en términos de bioplástico se llaman biocompuestos. Mucha terminología, pero los vamos a ir desmenuzando. ¿Esto qué significa? Que tú utilizas un residuo agroindustrial, como lo está llevando, que la industria del aguacate, del guacamole, genera demasiadas toneladas de desperdicio, y entonces lo aprovechan. Entonces van a utilizar este residuo y lo combinan con un plástico para darle una mejor procesabilidad, para poder procesar. Entonces, aquí en México puedes encontrar mucho desechable rígido, ¿no? Cucharas, tenedores, cuchillos, platos, todo esto de semilla de aguacate, y donde reduce su cantidad de plástico, pero algo que se ha demostrado es que tiene limitaciones en la biodegradación. Y esto pues me llama la atención justo porque la noticia que saca la inteligencia artificial engloba también que se descomponen fácilmente en el medio ambiente. Y este es uno de los bioplásticos que ha mostrado esas limitaciones. Sin embargo, todo lo demás está bastante acertado. O sea, está bastante acertado que utiliza el residuo generado de su producto en la industria alimentaria, que enfatiza que es un biopolímero que se extrae de la semilla y que es lo suficientemente fuerte. Eso lo introduce. Pero hay no sé, yo hubiera dicho otras aplicaciones, no la bolsa, yo hubiera hecho desechable así. Entonces, es un poco controversial esta primera noticia. No sé, si tú ya has tenido oportunidad de utilizar en el día a día alguno de estos productos de hueso de aguacate, o ni siquiera te has dado cuenta. Sí he llegado a utilizar tenedores y cuchillos, me parece. Y pues digo, creo que dentro de todo es un material que se siente muy similar en cuanto a resistencia, digamos, con cualquier plástico. Pero sí los he utilizado. Pero hablando más de la noticia, quiero como recalcar que, como lo dices, justo es como muy acertada, ¿no? Creo que aunque no tiene un 100% de certeza, creo que sí es bastante pues impresionante para mí, por lo menos, pues que una inteligencia artificial sí pueda ser capaz de estructurar algo pues con cierto porcentaje de veracidad. Ahora, una de las cosas que le pedimos, o sea, no fue que se enfocara en el producto, sino en la innovación del desarrollo. Y si tú lo piensas de que tienes una semilla de aguacate y lo conviertes en un bioplástico, realmente es innovador. El proceso es difícil. O sea, en el aspecto de, ok, ¿dónde tengo más basura? Una industria alimenticia que tenga mucha basura, mucho residuo, entonces transformarlo en bioplástico. Entonces, bajo esa premisa que se le puso en la inteligencia artificial, creo que la cumple totalmente, ¿no? Es como dando las más innovadoras, ¿no? Y también la inteligencia artificial pues utiliza bases de datos también de referencias. Claro. Eso quiere decir que tal vez para nosotros que ya hemos profundizado mucho en los tipos de bioplástico y tal vez hemos visto bioplásticos que consideramos más innovadores, la inteligencia artificial esto lo determina por la referencia. Así que a las personas realmente se les ha hecho muy innovador que del hueso de aguacate se pueda crear un bioplástico. Sí, claro, y creo que si se sabe como justo esto del hueso de aguacate, creo que indica que podemos ir como escalando en que se interesen por más productos así, ¿no? Y lo que hemos mencionado, que pues hay que como promoverlo más, porque me encantó la cita que pusimos en el episodio de los microplásticos, que
hay que tratarlo como si fuera problemas nucleares, ¿no? Claro, claro. Entonces, sí creo que cuando se le dé definitivamente esa difusión, la gente no va a dudar pues en hacerlo. O sea, creo que nadie aquí, por lo menos, no optaría por una opción así, ¿no? O sea, si lo hubiera anunciado en un supermercado, digo ahorita que ya están un poquito más adentro, creo que no dudarían en usarlo, ¿no? En lugar del plástico. Claro, sí es importante empezar a entender que los bioplásticos son muchos tipos, por eso hacemos tantos episodios, y también entender para qué sirven cada uno. Entonces, con ese me gustaría brincar a la segunda noticia. Claro, si quieres, sí. Yo la leo. Por favor. Y la segunda noticia que nos arroja ChatGPT es embalaje de bioplásticos de algas, ¿no? Entonces, pensando en un nuevo desarrollo de bioplástico hechos de algas, los científicos han encontrado una manera de extraer un biopolímero de las algas que se pueden utilizar para hacer todo tipo de envases, desde contenedores de alimentos hasta bolsas de compra, ¿no? De un solo uso. Este es un desarrollo muy emocionante porque las algas crecen rápidamente y se pueden producir en grandes cantidades, lo que lo ha convertido en una gran fuente prometedora para los plásticos sostenibles. Entonces, ya hemos hablado mucho de bioplásticos de algas. Entonces, cuéntame, ¿qué es lo que te acuerdas que hemos platicado aquí y sobre este tipo de desarrollos? ¿Qué tipo de desarrollos recuerdas? Pues, digo, tal cual, hemos hablado creo que 2 veces de films de algas. También, ¿de qué hablamos? Hubo una noticia de los primeros de que Corea le apostaba a las algas, ¿te acuerdas? Al bagazo de alga roja. Sí, porque inclusive hablamos de que aquí en el Caribe, que pues sí se podría utilizar, ¿no? Y es una materia prima. Lo que justo me llama la atención, y me llamó cuando lo estábamos sacando, es que, insisto, son noticias que hemos hablado y que tienen un desarrollo que inclusive me atrevería a decir que, o sea, por la facilidad de información que pudo haber encontrado, que son temas ya bastante importantes, ¿no? Que justo no es como que nosotros toquemos las noticias underground, super underground de los bioplásticos, no. O sea, es como noticias que ya están, o bueno, datos que ya están como más para acá. Sí, entonces, y es una de nuestras misiones. Claro. Hablemos de bioplásticos, no solo podcast, sino todo lo que hacemos de contenido. Es exactamente eso, de que esas noticias ya están ahí. O sea, no es sí, obviamente invertimos tiempo en segmentando las noticias y en encontrando y desmenuzándolas, pero son noticias que ya existen, que llevan muchos años, que los bioplásticos empezaron desde los 90s a desarrollarse formalmente, y la mayoría de la población no está mucho en contexto de esto. Por eso hacemos este esfuerzo de comunicar, ¿no? Y por eso surgió esta idea de experto en experto. Porque exactamente, o sea, ChatGPT generó estas noticias en segundos, porque está demasiado referenciado en las bases de datos. Así que por esa parte creo que es muy, muy, muy importante. Entonces, sí. Y justo aquí el embalaje de bioplásticos de algas puede ser muy genérico. Hemos aquí hablado cosas más específicas. Hablamos de que reutilizaban las macroalgas, que es el bagazo, como en México también se carece. Pero también hemos hablado de que hay microalgas que se utilizan para la producción como de suplementos, como espirulina, tal vez es algo que medio conocen la mayoría. Y estos residuos también generan un producto. O sea, una noticia que tengo planeada para las siguientes es una empresa que sacó una suela de zapato de algas. Entonces, esto es un bioplástico de algas. También hemos hablado de que hacen films para películas para envolver de algas. Y pues ya como un dato extra más informativo para estas personas como de ciencia más curiosa, pues justo el biopolímero que extraen las algas mayormente son alginatos, y los alginatos tienen una de las propiedades más interesantes porque pueden ser biodegradables en agua, que es muy diferente a lo que es soluble en agua, que si por ahí tienen duda, pues pueden ir a ver algunos episodios anteriores que justo hablamos de lo hidrosoluble y otros por el estilo. Entonces, no sé, ¿quieres agregar algo más? Pues nada más, a lo que me pareció también muy interesante es que aquí, digo, algo que nos tomó a nosotros que como 20 minutos en un capítulo, o bueno, en varios capítulos como que podríamos complementar. Y algo que me gustó aquí que hice desde contenedores de alimentos hasta bolsas de compra. Entonces, abriendo un poco, por ejemplo, un pedido de Rappi, que es lo que casi siempre hablamos, pues es la comida, ¿no? Y entonces ya no hablamos solamente que el film que siempre hemos hablado de cambiar sea un bioplástico,
sino que ahora puede ser el envase en donde está tal cual tu comida y el plástico con el que lo envuelven y a lo mejor tu vaso y la tapa de tu vaso y el film que le siguen poniendo, todo podría ser bioplástico e inclusive la bolsa en la que te entregan tu producto final. Creo que eso me parece como pues esencial, porque esto también que sea una síntesis y que logre como explicar ese punto específicamente, me parece como muy interesante a mí. Y es que es el mindset, no solamente de promesa de que, ay, sí, en algún punto llegaremos a esto, sino es la capacidad de los bioplásticos pueden tener de aplicación, ¿no? Exactamente. Tener y esto solo los bioplásticos de alga, ¿no? Pueden hacer desde contenedores, cualquier tipo de envase, embalaje, hasta bolsas, ¿no? Pero pues ya también les conté que hay una suela de zapatos, ¿no? Entonces, y está muy padre. Y creo que tiene estas propiedades que una suela de tenis puede necesitar. Entonces es una de las cosas como de la nueva generación de bioplásticos que hablamos mucho, de que no solamente son sustentables y renovables, sino también pueden generar características específicas que necesita el producto. Ok, pues si quieres con eso podemos cerrar esta segunda. Nos brincamos a la tercera. Exacto. ¿La leo si quieres? Gracias. Bueno, es que los envases de alimentos biodegradables a partir del almidón de maíz, que creo que Biointelectus es bastante experto en el almidón de maíz. Y bueno, dice que otra innovación reciente en bioplásticos es el envasado de alimentos hecho de almidón de maíz. Este material es completamente biodegradable y compostable y se descompone en materiales naturales en solo unos meses. Y debido a que el maíz es un cultivo ampliamente disponible, esta es una nueva opción prometedora para reducir los residuos de la industria alimentaria. Sin duda. Parte del progreso que ha hecho Biointelectus en especializarse en almidón de maíz, en bioplásticos de almidón de maíz, que se llama TPS, ese es el término, es porque considero que es el más sustentable que existe. El bioplástico de almidón es el más sustentable. ¿Por qué? Porque es justo el material que puede degradarse y compostarse en cualquier condición, que es el más rápido, las bacterias se lo comen más rápido, igual los insectos, etc. Y también es el material más disponible. El almidón y después la celulosa es la molécula que abunda mayormente en todo el mundo. Y ya hay industrias que producen eso. Y el almidón no solamente tiene una aplicación de alimentos, también tiene una aplicación industrial que se denomina como comestible y no comestible. Y el 60% de todo el almidón que se produce es para aplicaciones no comestibles. Incluso una de las aplicaciones durante muchos años, no sé si todavía siga, pero durante muchos años fue que en las tintorerías le ponían almidón a tu ropa para dar un poco más de estructura. Entonces, obviamente eso no era almidón como la maicena, ¿sabes? Claro, que te comes. Entonces, eso es uno de los grandes, digamos, pilares prometedores de este bioplástico. Y justo, una de las cosas que creo que hoy en día generan mucho desperdicio, más por el e-commerce, por el crecimiento de Uber Eats, Rappi, esas aplicaciones, es los envases, ¿no? Todo el empaquetado, creo que es de las cosas que más se carece. Y el almidón de maíz, los bioplásticos de almidón de maíz han mostrado tener también una buena compatibilidad con los alimentos. Eso quiere decir que no hay ningún componente dentro del bioplástico que migre a los alimentos, ni tampoco ningún componente de los alimentos que migre hacia el envase, ¿sabes? Entonces, eso es demasiado prometedor. Ahora, una de las cosas que siempre me preguntan, y que seguramente tal vez muchas de las personas nuevas que entran a Biointelectus es, bueno, ¿y por qué no lo vemos, no? Y creo yo que el bioplástico más difícil de procesar es el almidón de maíz. Porque no todo puede ser perfecto. Estamos hablando que es el más sustentable, pero es el más difícil de crear, el más difícil de procesar. Absorbe humedad por todos lados. Entonces es muy complicado. Y estandarizarlo, no todo el almidón es igual. Inclusive no todos los bioplásticos de almidón son iguales unos al otro. A diferencia del PLA, que es súper fácil de procesar. Entonces, sí, o sea, más o menos. Entonces, a mí se me hizo muy, muy chido que la ChatGPT pusiera como uno de los bioplásticos innovadores, porque esa fue la premisa, les recuerdo, que el bioplástico de almidón era uno de estas innovaciones, ¿no? Claro. Algo que
a mí pues me llamó mucho la atención y me gustó justo es que por fin hablamos de una alternativa que, o sea, es muy cercana, ¿no? O que, por ejemplo, yo llevo conociendo desde que empecé contigo, porque creo que no habíamos hablado de, o sea, una noticia que fuera de almidón de maíz, o sea, si mal no recuerdo. Sí, hablamos de... Es que hemos hablado de valorización de residuos y aquí desmenuzando decimos que lo que extrae es almidón. Ajá. Por ejemplo, uno de nuestros primeros capítulos hablamos de que Holanda, la Universidad de Wageningen, se estaba aliando con el gobierno de Colombia para valorizar, creo que, residuos de plátano y lo que estaban extrayendo era almidón para hacer películas, para hacer bolsas. Entonces ya hemos llegado a tocar, pero de perspectivas diferentes. Nunca habíamos hablado como del proceso como ahorita me eché. Sí, entonces creo que esto es, pues justo, es muy reconfortante, por ejemplo, para la gente que estamos en Biointelectus. Y pues sí, la verdad creo que, o sea, hasta ahora nos ha dado bastante material lo que ChatGPT nos dio. Creo que está bastante completo. Me gustaría preguntarle a la gente que está aquí, ¿qué tal les ha, o sea, si sí ha sido completo o si lo han sentido completo comparado con los capítulos anteriores? No sé, solo manita, voz, como quieran. Sí, todo excelente. Sí, ustedes no lo están viendo, pero todos están ahí, echándonos porras. Excelente. Sí, entonces, ¿pasamos a la cuarta? Claro que sí. La cuarta habla una noticia sobre botellas de plástico biodegradable a base de caña de azúcar, ¿no? Dice, otro desarrollo emocionante en los bioplásticos es el uso de caña de azúcar para hacer botellas de plástico. Este material no solo es biodegradable, sino que también tiene un menor huella de carbono que el plástico tradicional a base de petróleo. Esto se debe a que la caña de azúcar es un cultivo renovable que captura, almacena dióxido de carbono de la atmósfera a medida que crece. Ok, esta noticia sí me llamó la atención porque además de que fue estructurado todo de que no fuera repetitivo, cosa que siento que hacemos mucho aquí. Sí, un poco. Pero aquí, por ejemplo, ya habla de la importancia de un recurso renovable. Entonces, una de las cosas que hemos hablado sobre cómo reducir la huella de carbono es a través de los bioplásticos. Porque muchos se enfocan en la energía renovable, ¿no? Que es importante, pero ninguna empresa va a llegar a una neutralidad de carbono si no implementa empaques biobasados. Esto por justo su capacidad de absorber CO2 del ambiente. Entonces, en esta noticia justo puedo desmenuzar como tres cosas. Uno, la importancia de la captura de carbono. De hecho, hay una empresa que se llama Total Carbon, que les voy a pasar un pequeño diagrama, me recuerdan y lo pone aquí. Y hacen el balance de la cantidad que esa empresa absorbe para producir el CO2 y el CO2 que se genera. Y el balance al final es positivo. Esto quiere decir que absorbe más CO2 de lo que genera. Y es muy difícil encontrar ahorita el margen. Para querer dar el dato. Pero por cada tonelada de bioplástico se genera, está absorbiendo CO2 del ambiente más de lo que está produciendo. Y esto en un momento se traduce que tú al tener tu producto, en lugar de estar teniendo una huella de carbono, o sea, la estás absorbiendo. Y es una de las cosas que los bioplásticos realmente pueden hacer. La caña de azúcar es uno de los residuos renovables que tienen mayor absorción. Entonces eso varía dependiendo. Y es una de las cosas que creo yo que es lo más sustentable de los bioplásticos. Las personas se suelen enfocar mucho en lo biodegradable y lo compostable y se enfocan en el etiquetado, pero creo yo que una de las cosas más importantes que puede cambiar cómo funciona la industria es que un bioplástico es biobasado. Entonces eso sería lo primero que quiero desmenuzar. La segunda es que la caña de azúcar genera un PLA. Es como dar un poco de contexto para las personas nuevas que estén escuchando. Entonces normalmente se utiliza la caña de azúcar hace un PLA, que es un bioplástico que se fermenta y después se polimeriza. Entonces es el bioplástico yo creo más abundante del mundo, es el más comercial, es el que es muy fácil de procesar. Y el bioplástico que siempre mencionamos, que son las tapitas, por ejemplo, esto es PLA. Entonces para que vayan uniendo, ¿no? PLA, caña de azúcar, aplicaciones. Y algo que justo la tercera cosa es que envases, botellas de plástico. Hablamos en el episodio pasado que grabamos, no sé, cuando salga específicamente, hablamos de una botella que se generó pero de PHA, ¿te acuerdas? Y
Ya me ha tocado ver, creo que en Australia hay una empresa que se llama BeLife, algo así. Tendría que meterme bien a ver el nombre. Hace mucho que no veo avance de ellos. Pero justo hicieron como un termo para una botella de agua reutilizable, era de PLA. Ok. Entonces, a mí me asombra que haya puesto esto de botellas de plástico biodegradable de PLA, porque han sido muy pocos los ejemplos. O sea, también conozco a una empresa de, creo que es alemana o tal vez Holanda, que justo dice que es la primera, ellos se denominaron así, obviamente, mercadotecnia, en poder generar una botella de bioplástico, y creo que está a base de PLA, ¿no? Entonces, yo no he visto muchos ejemplos, a diferencia de hueso de aguacate, que lo veo muy viralizado, que algas, que es algo que veo que se comparte en redes sociales como, alumno de la universidad de tal, hace bioplástico pero son muy, muy pocos los ejemplos que veo de una botella de plástico a base de caña de azúcar. Sí. Y me llama la atención que ChatGPT lo puso como una de las noticias más referenciadas. Sí, claro, como una prioridad, digamos. Sí, es la verdad bien interesante. A mí lo que me llama mucho la atención y me gusta es que justo el PLA, ¿sí? ¿Sí es PLA? Se va. Sí, aquí está. Es un material que ya convivimos a diario con él. Y sí es como, pues sí, hasta lo hemos platicado, es feo agarrar un plástico después. Pero pensar que justo hay opción a que sea una botella de caña de azúcar, eso me gusta, porque a mí me pasó en la semana que se me olvidó mi botella, mi termo, y compré una botella y sí es como, o sea, sí llega a ser pues feo, digamos, el agarrar la botella y como, no sé, a mí me causa mucho conflicto. Entonces, sí, me gusta esto de que agarre como prioridad un ejemplo de botellas de plástico de caña de azúcar. Y creo que, y es que, no sé, es difícil, tal vez porque México es el país con más embotelladoras, tal vez por eso realmente no vemos esto, una cercanía a esto, ¿no? A una botella de bioplástico. Hemos visto bolsas de bioplásticos, tapas de bioplástico, ya vemos cubiertos pero no hemos visto nada acerca como de una botella. Y tal vez es por eso, porque México es, no sé, somos adictos a las botellas, yo creo, a fabricarlas más que nada. Sí. Entonces eso puede ser. También otra cosa es que México pues tiene como el sistema de reciclaje más óptimo en botellas de plástico. Tal vez eso también como contrapesa. Tal vez no hay una necesidad de innovar en bioplásticos, porque esto sí se ha reciclado de una manera muy óptima, cuando hay tanto plástico que no se recicla, y que entonces sí vale la pena hacer esfuerzos para hacer una opción alternativa biodegradable en ese ámbito. Entonces sí puede ser algo difícil, ¿no? Porque ChatGPT puede sacar información de todo el mundo y puede ponerlo como algo que se está haciendo en otro lado del mundo, pero nuestra perspectiva local puede cambiar esa sintonía. Entonces es bueno platicar un poco de esto. Sí, definitivamente. Y no sé si con esto quieras cerrar y pasar a la siguiente noticia. Adelante. A la última de los segmentos, que es películas de plástico biodegradables de cáscaras de plátano. Ya habíamos hablado en algún momento de la cáscara de plátano como material para los bioplásticos. Y pues lo redacta como por último, pero no menos importante, hablemos de un material que es realmente sorprendente: películas de plástico biodegradables hechas de cáscaras de plátano. Los investigadores han encontrado una manera de extraer un biopolímero de las cáscaras que se puede utilizar para hacer todo tipo de productos de plástico flexibles, desde envases de alimentos hasta bolsas de la compra. Y debido a que los plátanos son un cultivo ampliamente disponible, esta es una nueva opción prometedora para reducir los residuos en la industria del embalaje. Ok. Como que, ¿a qué te suena? O sea, yo yo lo pienso técnicamente de volada, ¿no? Ajá. Pero desde una perspectiva de justo bioplásticos a través de cáscara de plátano y con todo lo que hemos platicado, ¿qué te dice a ti esta noticia? O sea, lo que me llama mucho la atención, y digo, no nada más de esta, sino de todas las noticias, y justo como lo mencioné, que hemos hablado de estos materiales como fuente. Y creo que definitivamente esto también es me atrevería a decir un checkpoint para nosotros. El hecho de que si sacó estos temas, no le estamos mintiendo, ¿no? Claro. Lo que decimos en las demás noticias no es que lo inventemos nosotros. Además, algo que me llamó mucho la atención, pero aquí ya le voy a dar un punto mal al chat. A ver. Que siento que ya van
como los dos segmentos, como que es muy parecido lo que te dicen, pero lo que es muy interesante es el qué se hace con ese producto, ¿no? Y que mencionen plásticos flexibles, eso es lo que a mí me llamó mucho la atención, porque quisiera ver como qué otras aplicaciones podría tener además de los embalajes de alimentos. Claro, fíjate que creo que todo está relacionado. Sí puede ser muy repetitivo, porque los bioplásticos tienden a hacer eso, ¿no? Y si ustedes ven episodios diferentes, el 1 y luego ves el 5 y luego ves el 10, vas a encontrar que pueden ser muy parecidos. Pero eso es lo que ha vuelto como complejo de poder comunicar, porque son parecidos porque están clasificados con lo mismo, ¿no? Hablamos de bioplásticos, biodegradable, ¿no? O sea, biobasado, ¿no? Biocompostable, biocompuesto, ¿no? Entonces, eso puede ser muy repetitivo, pero de alguna forma lo son, ¿no? Pero también son muy diferentes. Entonces, una de la descripción que fue lo del hueso aguacate, justo, ¿no? Una industria alimentaria que para reducir el residuo de la industria, ¿no? Agricultura. Y acá igual lo mismo, ¿no? Al residuo otra vez. Y es que es cierto, nosotros hemos platicado que en Biointelectus valorizamos residuos. Estamos analizando la borra de café, la cáscara de naranja, cáscara de mango y la fibra de coco. Porque todos son residuos y de todos queremos extraer celulosa. Entonces puede ser repetitivo, pero la aplicación, la utilidad es totalmente diferente. Por ejemplo, la fibra de coco que estamos extrayendo la empezamos a implementar para esos envases que estamos generando de la industria cosmética. La borra de café que se está valorizando, nos gustaría llegar a hacer productos así, pero totalmente bioplásticos. Entonces las aplicaciones son muy diferentes, ¿no? En este caso, de alguna forma tal vez no lo detalla, pero creo que la inteligencia artificial sí lo tiene entendido, ¿no? De que son noticias diferentes. Aunque puedan sonar igual, son noticias diferentes. Claro. En este caso, está hablando de que está valorizando el residuo, pero está hablando que es para producir almidón. Y nos habló de algas para producir alginato, nos habló de caña de azúcar para producir PLA, nos habló del hueso aguacate, que no me sé muy bien cómo se llama el biopolímero, pero es un biopolímero estructural. Y entonces en esta justo habla de la aplicación del almidón específicamente, pero valorizado. Entonces, una de las cosas que yo, por ejemplo, dentro de mi intelecto he aprendido. Al principio nosotros comprábamos el almidón y producíamos, que pareciera ser como un poco la noticia 3, ¿no? Donde solo habla de que, el almidón tiene esas aplicaciones. Pero conforme te vas entrando más en esto, empiezas a decir, ok, ahora, ¿de dónde lo puedo extraer? No porque yo quiera hacerme más trabajo o hacer más retos, sino porque le empiezas a decir, es que si yo lo extraigo de un residuo, puede tener más valor todavía, ¿no? Y puedo como crear un producto con una conciencia ambiental mayor, de carbono capturado con mayor tiempo, etc. Entonces, creo yo que aunque la inteligencia artificial es muy buena para identificar lo que se considera como innovación, evidentemente todavía hace falta profundizar en el conocimiento. Por eso creo que fue una excelente idea como ChatGPT y hablemos de bioplásticos para poder desmenuzar esto. Y para cerrar la noticia, bueno, mi aportación de la noticia sobre los envases flexibles, claro que cambia todo el contexto. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de plásticos en el mundo que son sintéticos, y lo que actualmente se trata es de, con el lenguaje de plástico, encasillar a los bioplásticos, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, en el mundo del plástico existen plásticos rígidos, cristalinos, flexibles, amorfos. Esos son conceptos para definir lo sintético que son, digamos, ¿no? Entonces, los bioplásticos se trata, como molecularmente no son igual, se trata de decir, ok, las aplicaciones. Y entonces es algo que es importante. El procesamiento de un bioplástico almidón permite tener aplicaciones más flexibles, ¿no? Como algún envase que necesite ser alargado, ¿no? Y no necesita ser rígido. Por ejemplo, estos son, si tú hicieras como esto en plástico totalmente, pues son plásticos rígidos, que justo lo que no quieres es que sea flexible. Pero tenemos los cables, ¿no? Por ejemplo, que son plásticos un poco más flexibles, y obviamente todas las bolsas. Y obviamente muchos de los empaques como conchitas también son flexibles. Entonces,
la aplicación a lo que se va, que creo yo que es muy óptimo y que se va más al envase, porque envase y embalaje es el 40 al 60% de todo el mercado del plástico del mundo. Entonces es lo que tiene más aplicación, ¿no? Ok. Creo yo también los envases, por ejemplo, de yogur, ¿no? Ujú. Del refrigerador, todo Ujú. eso son flexibles porque no son rígidos como tal. Sí, claro. Entonces creo que sí, sí es retador que en solo 5 noticias la inteligencia artificial pusiera tantos conceptos, Sí. pusiera desde diferentes fuentes, diferentes nombres, diferentes aplicaciones, diferentes perspectivas y creo que lo hizo muy completo. Sí, la verdad, insisto, nos dio bastante para platicar, para desmenuzar, o sea, sí fue una buena herramienta para, pues, sacar de esto, e incluso invito a quien nos esté viendo, escuchando, a que haga la prueba, ¿no? Que de repente si tiene alguna duda, esencialmente escríbansela aquí al caballero, para que la responda o en los comentarios, pero de repente si quieren a lo mejor como algo que pasó en el podcast o lo que sea y que inmediatamente quieran resolver, pues intentar buscar, ¿no? Y a lo mejor la respuesta que les dé ya puede checarla contigo. Ah, sería muy interesante, Estaría, claro. O sea, ajá. porque yo entiendo que a veces buscar información de bioplásticos puedes necesitar como skills más científicas, ¿no? De, Sí. ya sé qué journal científico buscar. Pero si te interesa desde otra perspectiva, puedes hacer una búsqueda en una inteligencia artificial. ChatGPT es un ejemplo. Y decir, oye, fíjate que me contestó esto. ¿Qué opinas, no? Y sí, lo podemos desmenuzar. O sea, eso puede ser muy interesante Estaría porque interesante. se trata de eso. Se trata de hablar de bioplásticos. Claro. Entonces, pues sí, la verdad creo que pues es una gran herramienta. Me encanta que poco a poco se vaya conociendo sobre los bioplásticos, que poco a poco se abarque mucho más, para que así pues también pueda haber como más gente que se acerque al podcast, más gente que se acerque al mundo en general de los bioplásticos y pues que se pueda seguir como con pues este cambio, ¿no? Claro, y es importante incluso compartirles que ChatGPT no solamente nos encontró 5 noticias Sí, y claro. solamente fue lo único innovador de bioplásticos. Sí, Realmente nos puso sobre bioplásticos comestibles, bioplásticos de microbios, bioplásticos en textiles, incluso bioplásticos aplicados en la NASA. Entonces, mucho de eso ya hemos hablado aquí y es importante entender que la misma inteligencia artificial la reconoce como una gama de desarrollos, como innovadores, como tendencias, como realmente aplicables. Y hay mucho que conversar, ¿no? Realmente hay mucho que conversar para seguir sacando diferentes episodios y poder transmitir para ustedes qué es un bioplástico, qué aplicaciones son, por qué me tiene que importar, cómo lo elijo, ¿no? Que es una de las preguntas que más me dicen, ok, ¿cuál elijo, no? Sí, Entonces claro. hay que ir pues difundiendo un poco más estas aplicaciones. Sí, creo que es definitivo que pues se tiene que difundir, lo hemos hablado siempre y creo que estaría interesante de repente volver a traer como estas notas, porque justo nos dan como bastante de qué hablar. Así que nada más voy a leer el título de una que me llamó mucho la atención, pero que podemos guardar para discutir más adelante, que es globos biodegradables. O sea, solo con eso creo que no solo a mí, sino a varias personas, y hemos tocado el tema de los globos en el podcast. Creo que estaría muy interesante y me gustaría que la gente que lo ve comente, ¿no? O que lo escucha, que comente, para de repente poder traer un poco más de esto y poder seguir discutiéndolo. Pues incluso lo puedo hacer como un pequeño quiz, ¿no? Una dinámica. O sea, cuando hablamos de globos biodegradables, ¿qué tipo de bioplástico se les ocurre que se podía generar, ¿no? Uh-huh. Entonces, sería padrísimo que lo escriban en los comentarios. Ok, si tú fueras a desarrollar un globo biodegradable, pues, ¿qué material utilizarías, no? O si más o menos ya eres un poco fan del podcast y más o menos ya has aprendido, entonces cuéntanos. Y pues luego hacemos en el siguiente episodio o en un episodio más adelante, podemos traer la respuesta correcta tal vez o buscar alguna empresa que ya lo esté haciendo y que quede como ese gancho, ¿no? A decir, ok, esto es un producto que a mí me gustaría, como lo acabas de comentar. Claro. Y si ustedes lo proponen, tal vez se podría hacer. Pues sí, no sé si te gustaría ir cerrando el episodio o quieras hablar algo más, lo que opinaste sobre esto tú como el experto. Claro que sí, yo igual hacer como una pequeña reflexión, ¿no? Es una versión que hicimos de este episodio de ChatGPT y hablemos de bioplásticos y
realmente para mí fue muy satisfactorio ver cómo la inteligencia artificial sacó las mismas noticias que nosotros hemos venido sacando. Entonces, de alguna forma, es decir, ok, o sea, esto se considera innovador, esto se considera como noticias, eso fue muy padre. También fue muy impactante cómo en segundos sacó todo esto y a nosotros nos tarda pues, probablemente la semana en ir encontrando noticias, fuentes, historias, todo por el estilo. Y ver cómo lo sacó, dije, wow. Pero también me doy cuenta que tal vez es un tema tan nuevo que no podríamos pedirle a una inteligencia artificial que hiciera todo el guión, por ejemplo, todo el script, para hacer de esto. Porque hay que hablar de más cosas, ¿no? Hay que hablar de a qué se refiere, contextos, situaciones. Pero si el podcast fuera, no sé, de algo como muy conocido, con demasiada información, tal vez inclusive la inteligencia artificial podría hacer todo el guión completo, ¿no? Y nada más lo leas, ¿no? Como hablemos de tipos de cucharas, ¿no? Y entonces claro que podría hacer todo porque es mucha información. Entonces esperemos que Hablemos de Bioplásticos siga siendo una fuente de información para ustedes, no solamente como un aspecto técnico, sino como un aspecto social, ¿no? Ahorita mencionabas el caso de, es que sentí que la botella al comprarla me dio culpa. Y justo eso es una cosa que atacamos, ¿no? La ecoansiedad, que fue algo que nos supimos que existía desde los primeros capítulos. Y queremos generar un impacto positivo de que se está trabajando en esto, ¿no? Biointelectos trabaja activamente en esto, pero también otras grandes empresas, y se está haciendo desarrollos en todo tipo. Si a ti consumir algo específico te da ansiedad de plástico, créeme que hay tal vez ya un desarrollo, tal vez ya haya un producto, y en algunos años esto sí se apoya y sí se impulsa y si se comunica, seguramente en unos años ya vamos a poder tener estas alternativas. Sí, definitivamente creo que es un gran cierre. Me gustaría como dejarlo ahí, nada más repetir que aunque está muy avanzado justo, sí espero que esto pueda, bueno, el podcast pueda servir como una fuente de información para la audiencia. Y pues nada, no sé si quieres dejar tus redes, como siempre, por favor. Que sí, ya saben que pueden encontrarme como Víctor Antonio Bioplásticos. Instagram es como el canal de comunicación mayor, pero también pueden encontrar en TikTok, pueden encontrar en Twitter y LinkedIn, por supuesto, ¿no? Algo más profesional. Claro, las mías son @DanielAndaR en Instagram. Es la única red que se maneja, caballero. Exactamente. Y pues nada, creo que como siempre ha sido un gran episodio, un gusto. Y pues nada, creo que con esto podemos cerrar. Claro, esperemos que estas noticias lo hayan encontrado fascinante, así como también nosotros lo encontramos fascinante. Sí. Y les recordamos que compartan este episodio para alguien que esté usando ChatGPT para algunas cosas. Demuéstrenle que también puede ser para temas de bioplásticos. Si les gustó alguna noticia, pongan un like y comenten las cosas que se les pasó interesante. Y así todos juntos poder seguir caminando en verde. De acuerdo. Bye. Cuídense mucho.